Buenas tardes, mi nombre es Janet Aguilar, pertenezco a la Facultad de Odontología de la Universidad Rómulo Gallegos. Soy egresada de la misma en la primera promoción de odontología. Hoy me encuentro aquí para dar inicio al primer encuentro de odontología vía online. Me voy a permitir quitarme el tapabocas debido a que estamos cumpliendo con las normas de distanciamiento social para hacer un poquito más fácil la presentación. El título de la ponencia se lleva por nombre Cirugía periodontal, una alternativa quirúrgica como es la regeneración tisular guiada. Antes que todo, debemos enfatizar la importancia de lo que es la periodoncia. La periodoncia es concebida como la rama de la odontología que trata desde un diagnóstico temprano, que va de la mano con la prevención, hasta el tratamiento de cualquier problema que esté relacionado con todo lo que va desde un tejido de protección como es la encía y todos los tejidos de soporte que están conformados en lo que es el ligamento, el hueso y el cemento radicular. Teniendo en cuenta que la periodoncia va de la mano con las diferentes áreas, guiándolas bajo una ideal salud bucodental, tenemos que saber que existe pues está enfocado desde un tratamiento inicial básico a un tratamiento quirúrgico. La periodoncia en un principio trata estos problemas con terapias mecánicas denominadas tractectomía o raspado y alisado radicular si se extiende la enfermedad a una periodontitis, y tenemos como opciones auxiliares las terapias quirúrgicas que se dividen según las necesidades periodontales del paciente. Es importante también conocer y realzar lo que es la definición de lo que es la cirugía periodontal. La cirugía periodontal, según dos autores importantes, la definen como el procedimiento quirúrgico que involucra o modifica los tejidos periodontales. Romanelli afirmó esto en el año 2004. Ya más reciente, Carranza en el año 2014, habla de que un procedimiento quirúrgico periodontal va dirigido a lo que es un corte o incisión intencional del tejido gingival. ¿Todo esto para qué? Ya cuando nosotros tenemos una fase inicial culminada en cuanto a la tractectomía del raspado y alisado radicular, se debe cumplir una reevaluación que en diferentes países puede ir desde los 21 días o en otras partes o otras universidades puede ir a los 45 días. Lo importante es que se cumpla un periodo de reposo, un periodo donde el paciente debe cumplir con las indicaciones primordialmente de higiene y de controlar factores coadyuvantes a la enfermedad para nosotros actualizar lo que es el estudio de las condiciones clínicas del paciente. Una vez que nosotros estudiamos las condiciones clínicas del paciente, vamos a decidir si pasamos o no a una fase quirúrgica, que vamos a ir aclarando a lo largo de esta ponencia. Si nosotros decidimos pasar a una fase quirúrgica, es decir, necesitamos tener acceso a ese tejido de soporte que no es visto a la clínica. Y por eso nosotros ya tenemos que hablar de un corte o de una incisión, donde nosotros levantamos un colgajo y tenemos el acceso directo a lo que es el hueso alveolar, el ligamento y cemento radicular. Los diferentes procedimientos quirúrgicos periodontales van a estar clasificados de diferentes maneras. Lo importante es que nosotros entendamos o tengamos el conocimiento que existe un procedimiento específico para cada necesidad o cada patología periodontal. Por ejemplo, Romanelli en el año 2004, él clasifica de una manera resumida los diferentes procedimientos quirúrgicos periodontales. Cuando hablamos de una cirugía colgajo, con los diferentes colgajos que puedan existir, es porque ya tenemos un defecto óseo que no fue controlado en una terapia básica y tenemos que crear una salud periodontal a través de este proceso. También tenemos cirugías que son receptivas o reparativas, que también van a ir directamente a mejorar las condiciones periodontales. Un ejemplo de esta cirugía puede ser un aumento de corona clínica, donde el paciente amerita un tratamiento protésico como es una corona y no presenta el tamaño suficiente para hacer este procedimiento. Aquí nosotros indicamos, y existe esa alternativa, antes de una exodoncia dental, como se hacía en tiempos anteriores, ahora al paciente se le puede dar la alternativa de salvar esa estructura dentaria a partir de un aumento de corona.
En otro procedimiento tenemos lo que denominamos gingivectomía y gingivoplastia, debido a que estos son procedimientos quirúrgicos que van directamente a tratar lo que es el periodonto de protección, la encía. La gingivectomía desde el corte de lo que es la altura gingival y la gingivoplastia lo que va directamente a un remodelado. Ellas pueden ir independientemente o puedes indicarle a un paciente una gingivectomía o ambas para lo que es el corte y el remodelado gingival. Tenemos entre otros los procedimientos una cirugía plástica mucogingival que, como lo observamos en la lámina, va a mejorar aquellos defectos gingivales que entre los más comunes que presenta el paciente son las resecciones. Colocamos tejidos, ya sean autógenos del paciente, que una de las zonas más frecuentes es tomarla del paladar del paciente, o membranas que pueden venir específicas para esta superficie, como son las Alodem, y la colocamos. Tapamos estos defectos y podemos mejorar lo que es la calidad y condición del tejido periodontal para darle mejor soporte a la estructura dental. Otra alternativa como procedimiento quirúrgico es la que vamos a presentar hoy, que se llama regeneración tisular guiada. La regeneración tisular guiada, según Romanelli, la define como un procedimiento quirúrgico que está basado en el principio de guiar la proliferación de los tejidos periodontales durante la cicatrización posterior de una cirugía periodontal. ¿En qué se basa lo que es la regeneración periodontal? Es importante, para que se pueda entender lo que es el procedimiento clínico, saber lo que es la biología periodontal, desde la parte clínica, histológica de cada estructura de soporte y de protección. Aquí de una manera resumida yo les muestro en qué está basada la regeneración para así entender el proceso de regeneración tisular guiada. El proceso de regeneración, aquí lo señala Carranza, que es la formación de cemento con fibras colágenas insertadas en la superficie radicular que antes o previamente estaba afectada por periodontitis y su debida reconstitución del hueso alveolar. En la regeneración ocurre una curación mediante la restitución de un grupo de células que generan una función y una arquitectura de los tejidos periodontales que se habían perdido previamente. Se dice que el único tejido que está a cargo de esta regeneración está a manos del ligamento periodontal. Según diferentes estudios en animales, se sabe que el ligamento periodontal es el único capaz de crear una reposición a lo largo de la superficie radicular que va desde lo que es la superficie apical de la superficie radicular a la corona. Esto hace que nosotros tengamos una formación de lo que son tejido óseo a través de un tejido conectivo que es el único capaz de separar lo que son cementoblastos y osteoblastos. Esta diferenciación de estas células hace que este proceso, a través de una barrera, se pueda desarrollar y se genere, como lo dice aquí muy bien Carranza, una estructura de ligamento, una estructura de hueso y de cemento parecida o casi igual a la que el paciente ya presentaba antes de la enfermedad periodontal. Tenemos que tener en cuenta, para entender el tema, que existen unas células fundamentales en todo proceso de cicatrización, que son las células epiteliales, provenientes del epitelio gingival, las células derivadas del tejido conjuntivo, que son las capaces de diferenciarse, las células derivadas del hueso, osteoblastos y osteoclastos, y aquellas células derivadas del ligamento periodontal, como lo observan enumeradas muy bien en la imagen anexa a la diapositiva. Entonces, tenemos esta lámina resumen, donde primariamente tenemos una agresión que es causada por lo que es la enfermedad periodontal. Aquí viene una pérdida de sustancia, ya sea de ligamento, hueso alveolar. Entonces tenemos una cicatrización que va de la mano de dos caminos, o una regeneración que me reconstituye lo que es un tejido similar al que presentaba el paciente, o una reparación que va a ser, el paciente va a presentar salud bucal y salud periodontal, pero las condiciones no van a ser iguales a las que el paciente precedía. Un ejemplo preciso, generamos una regeneración cuando hacemos una cirugía periodontal denominada regeneración tisular,
Y una reparación es cuando nosotros hacemos un procedimiento de raspado y alisado radicular, que estamos generando condición bucal en el paciente, pero no estamos reconstituyendo los elementos que presentaba el paciente. Es importante saber que la regeneración tisular guiada es aquel procedimiento entonces que va a regenerar, que va a formar estas células y estos componentes, pero que se llama tisular guiada porque va a llevar una barrera o va a llevar una membrana que va a cubrir la superficie ya injertada. Tenemos una membrana y barrera que va a evitar que entonces migren las células del tejido conjuntivo, del tejido epitelial gingival, que vayan a alterar lo que es nuestra cicatrización, como la deseamos. ¿Cuáles son los principios biológicos de la regeneración tisular guiada? Aquí en la lámina presentamos lo que es el injerto óseo que va a preceder a nuestra regeneración y la membrana que van a cubrir, y ellas van a hacer la barrera para que evite la proliferación de estas células del tejido epitelial. En la primera función biológica de este procedimiento, a través de la membrana, vamos a tener que prevenir o frenar la migración epitelial. Segundo punto, prevenir el contacto de la raíz con el tejido conectivo gingival, que sería la barrera o ese tejido invasor que va a alterar nuestra cicatrización. Va a permitir la repoblación de la herida periodontal por las células provenientes del ligamento periodontal y va a hacer esta barrera o esta membrana va a tener una protección del coágulo, lo que hace eminente un desarrollo tranquilo y sin alteraciones de lo que es el componente periodontal a manos de lo que es el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Los objetivos de la regeneración tisular guiada se dividen desde tres campos importantes: los clínicos, los histológicos y los que van de la mano al paciente. Cuando hablamos de un objetivo clínico, tenemos en primer lugar que es restaurar el periodonto perdido, incluyendo lo que es el incremento óseo, que no se logra con otra técnica, y así vamos a tener un mejor pronóstico en aquellos defectos óseos, sobre todo angulados. Porque la regeneración tisular guiada es un procedimiento donde es indispensable lo que es el injerto óseo para que nosotros podamos lograr este incremento en altura alveolar. Y por supuesto que está mayormente indicado en esos defectos óseos verticales. Tenemos por supuesto una ganancia de inserción, va a haber una disminución de lo que es el saco periodontal. Si el paciente presenta alguna movilidad, pues va a existir una disminución, estabilidad de la estructura dentaria y en algunos casos, no en todos, se puede mejorar la estética si está comprometida. Tenemos entonces uno de los mayores logros y objetivos de la regeneración tisular guiada es el mantenimiento de la salud y función de la mano de la estructura dentaria con el periodonto. En cuanto a los objetivos histológicos, pues está la inclusión de la formación del nuevo tejido, que ya hemos denominado como hueso, cemento y estructura de ligamento periodontal, para entonces formar y mejorar las condiciones del aparato de inserción o de soporte periodontal. En cuanto al objetivo paciente, el paciente va a tener mejoras en cuanto al acceso de su adecuada higiene bucal, va a tener en algunos de los casos, si está comprometida, mejoras en su estética y por supuesto va a mantener lo que es la estructura dentaria a un largo plazo debido a que se mejoran las condiciones de soporte periodontal. Que va a existir o necesitamos que exista una movilidad dental establecida. Esto de la movilidad es importante debido a que si nosotros conocemos los grados de movilidad, sabemos que el grado de movilidad, cuando está ubicado en grado de movilidad grado 4, ya es una movilidad tanto horizontal y vertical. Sabemos que en estos casos de movilidad sería una contraindicación de lo que es la regeneración tisular guiada. Estamos entonces hablando de movilidades grado 1, grado 2 o grado 3, donde el paciente tenga soporte periodontal y un defecto óseo candidato para lo que es la regeneración periodontal. Nosotros tenemos que mejorar esa estabilidad para que el paciente tenga una buena condición a lo que es el injerto, porque si existe una movilidad activa, ese procedimiento no va a tener un buen pronóstico debido a que necesitamos esa zona estable para lo que es el injerto y la colocación de membrana.
Entonces es importante saber que si existe en el momento de la cirugía periodontal o previamente una movilidad, si sea leve, nosotros tenemos que ferulizar para mantener esta zona lo más quieta posible y poder tener una buena cicatrización y un éxito en lo que es el proceso quirúrgico. ¿Cuáles son las indicaciones predecibles de una regeneración tisular guiada? La regeneración tisular guiada funciona perfectamente en defectos que presenten una, dos o tres paredes, es decir, nosotros necesitamos para realizar una regeneración tisular un receptáculo óseo donde podamos colocar nuestro material de injerto y podamos colocar firmemente lo que va a ser la membrana que me va a cubrir lo que es este depósito de material. Si nosotros tenemos una pérdida de hueso totalmente plana, nosotros no tenemos un espacio o un receptáculo que me mantenga esta superficie de injerto y por supuesto que no va a funcionar. Va a ser tiempo perdido y en este caso dinero invertido en el paciente que no va a traer ningún fruto en el tratamiento. También tenemos un resultado predecible en lesiones grado 2, que sabemos que las lesiones de Forquer grado 2 es cuando hay alguna pared, ya sea vestibular o lingual, del defecto óseo. Esa pared va a ser de sostén o va a ser de barrera o receptáculo para que se me pueda colocar de una buena manera lo que es el injerto óseo como tal y con su debido cubrimiento de la membrana utilizada. También es indicado en tratamientos pero de recesiones localizadas que nosotros podamos manejar el defecto óseo y el injerto con buena cantidad de tejido gingival para evitar fracasos en el tratamiento quirúrgico. Las contraindicaciones locales se pueden enumerar para tener una conciencia de que existen factores que no son tan predecibles en algún paciente, pero no es que son evidentemente nulos o que está contraindicado el procedimiento como tal. O nula accesibilidad a la zona de tratar, dado que el manejo del material necesita un adecuado espacio en la estructura. Si nosotros no tenemos un suficiente tejido gingival, pues no es indicado como tal el caso de regeneración tisular guiada. Pacientes con higiene bucal deficiente, no está indicado en este caso realizar una cirugía periodontal. Es más, con un paciente con una higiene deficiente, yo diría que no está indicado ni pasar a lo que es un raspado y alisado radicular. En muchos de los estudios científicos y bibliográficos apoyan de que el paciente debe manejar su higiene desde la etapa inicial. Es más, es el primer procedimiento que debemos realizar y sabemos que es un reforzamiento constante, sobre todo en pacientes que tienen problemas motores, problemas de capacidad física, en pacientes ya mayores. Nosotros tenemos que ser más enfáticos con esto de la higiene. Si el paciente no maneja la higiene, está contraindicado seguir un raspado y alisado radicular, porque el éxito del tratamiento no va a estar de la mano del odontólogo como tal, sino también en colaboración con el paciente. Si el paciente tiene una higiene deficiente, no vamos a tener un éxito ni vamos a tener una evolución positiva, debido a que los irritantes locales, ya sea de biofilm o de cálculo, van a tener un efecto totalmente negativo sobre lo que es la cicatrización periodontal y las condiciones gingivales y periodontales. Pacientes que no concurren, que no son constantes a las sesiones de mantenimiento, también es un riesgo realizar un procedimiento quirúrgico, debido a que ya después de nosotros hacer cualquier tipo de procedimiento que involucre una incisión y una reposición de colgajo y sutura, nosotros necesitamos controles más constantes y permanentes que nos garanticen lo que es la salud periodontal y el éxito del tratamiento. Existen condicionantes anatómicos que van desde la estructura dentaria, que van desde lo que es el tejido periodontal, como también condicionantes estéticos. Nosotros tenemos que estudiar todos estos requisitos para nosotros ver si es viable o no este tipo de procedimiento quirúrgico como tal. Tenemos contraindicaciones generales que también deben ser estudiadas y depende del paciente como tal. Aquí entre la bibliografía conseguimos que el primer riesgo a nosotros realizar cualquier tipo de procedimiento quirúrgico es aquel paciente que presente un riesgo de infección. Por ejemplo, pacientes diabéticos no controlados, paciente que no guarde las medidas y no tenga sus valores en condiciones de salud, estén contraindicados lo que es el procedimiento quirúrgico como tal. Pacientes que hayan presentado infarto agudo al miocardio, pacientes inmunodeprimidos,
aquellos pacientes que presentan riesgo a la hemorragia y pacientes embarazadas. Y eso depende de todas las condicionantes de salud que pueda presentar el paciente. Pacientes fumadores son pacientes que desde mi punto de vista no se les puede realizar el procedimiento quirúrgico debido a que ya me van a involucrar todo lo que es el riego sanguíneo y puede estar afectado enormemente lo que es la cicatrización periodontal. Poca expectativa del paciente que no comprendan lo que es el objetivo de periodoncia y lo que es el objetivo del procedimiento quirúrgico y sobre todo en aquellos pacientes que presentan deficiencias nutricionales. En este momento, en la actualidad, una contraindicación importante sería cualquier paciente que esté pasando por lo que es la pandemia o que haya ya presentado síntomas y condiciones, son pacientes que debemos esperar para mejorar sus condiciones de salud y restablecer su sistema inmunológico como tal. La preparación del paciente es importante. Nosotros en muchos de los casos hablamos de una terapia básica que va desde una traqueotomía al control de la higiene. Muchos de los pacientes preguntan, ¿por qué si ya sabemos que vamos a un procedimiento quirúrgico, por qué no vamos directamente al procedimiento? La respuesta es que nosotros tenemos que mejorar lo que son las condiciones gingivales como tal, eliminar lo que son irritantes locales, establecer condiciones de higiene bucal para que nosotros podamos tener un éxito en el tratamiento y que estos tejidos periodontales puedan responder de una manera favorable a cualquier procedimiento y material, en este caso, que podamos injertar. De todo, tenemos una atención de los tejidos que van desde el control de biofilm y la parte de técnicas de cepillado dental. Nosotros tenemos que saber que hay que hacer un estudio minucioso del paciente. No todas las técnicas de cepillado funcionan. Tenemos condicionantes anatómicos periodontales que van como de recesiones gingivales que una técnica de VAC modificado, por ejemplo, no le sirve y no va. Entonces nosotros no podemos utilizar como una pastillita mágica cualquier técnica de higiene bucal, sino que debemos saber que existen diferentes técnicas de higiene, de cepillado y que deben ser adecuadas a lo que es el paciente como tal, para nosotros tener en sencilla forma lo que es el control de la placa y tener probabilidades de éxito en el tratamiento. Desde lo que es la elección del cepillo, desde lo que es la forma del cepillo, la calidad de sus cerdas, la técnica, van a ir de la mano y tenemos que hacer un estudio exhaustivo y motivar al paciente para que lo cumpla y nosotros cumplir de esta manera la técnica quirúrgica que se vaya a indicar, en este caso la regeneración tisular guiada. ¿Dónde ubicamos la cirugía de regeneración tisular guiada dentro del plan de tratamiento periodontal? Romanelli nos muestra un ejemplo gráfico guiado por lo que es el índice de la placa bacteriana. Nosotros aquí en la Universidad Rómulo Gallegos manejamos índices periodontales de 10 a 15% para que el paciente pueda pasar a cualquier procedimiento quirúrgico que esté indicado. Romanelli se basa en un estudio de un 20%. Él nos habla de que si el paciente tiene mayor de 20%, se debe restablecer lo que es el plan de tratamiento como tal. Debido a que hay fallas de higiene que al momento de retirarse el paciente de la consulta odontológica van a agravar si no estamos en constante refuerzo de higiene. Ahora, si el paciente tiene menos del 20%, se presentan dos situaciones. Tenemos una que es cuando hay un índice de sangramiento positivo y cuando hay una ausencia de sangrado. Si nosotros tenemos condiciones de ausencia de sangrado, se presentan dos entidades. Si el paciente tiene un índice de menos 4 milímetros al sondaje, se dice que ya el paciente va en un proceso de evolución y cicatrización. Ahora, si el paciente tiene un sondaje de mayor, ya la curación allí, la cicatrización está en mayor riesgo, debemos hacer controles más disminuidos para llevar y reforzar y de repente controlar cualquier factor que no se haya identificado para lo que es la cicatrización del tejido periodontal. Ahora, si nosotros tenemos un sangrado positivo en un paciente que tenga menor sondaje de 4 milímetros, pues se hace un refuerzo de higiene y se le hace énfasis en cualquier factor que no nos esté colaborando para este control.
Si tenemos un índice mayor de 4 milímetros, es decir, pacientes que ya presenten 5, 6 milímetros, 7 milímetros, 8, hasta 10 milímetros, que presenten una condición favorable para un procedimiento quirúrgico, entonces allí indicamos raspados, hay que hacer medicación con antibióticos antimicrobianos y controlando todos estos factores y mejorando las condiciones periodontales es donde vamos a decidir hacer el procedimiento de regeneración tisular guiada. El tiempo de mantenimiento no está específico tampoco para todos los pacientes. El tiempo de mantenimiento va dependiendo de las condiciones anatómicas y del grado de colaboración y hasta de factores sistémicos que presente el paciente. Un control periodontal en condiciones normales puede ir como mínimo de 2 meses. Pacientes con tratamiento de ortodoncia, por ejemplo, ya tienen que ser controles más cercanos que no pueden pasar de 3 a 4 meses. Ahora, cuando nosotros ya hacemos un procedimiento quirúrgico, se tiene estipulado que debemos hacer controles, por ejemplo, de controles radiográficos una vez al año y se deben hacer controles más cercanos para tener el control de los tejidos y detectar cualquier factor que no nos esté contribuyendo a tiempo para controlarlo y así tener un éxito a largo plazo de lo que es el tratamiento quirúrgico como tal. Cuando nosotros hablamos de preparación del paciente, también en periodoncia es básico el sondaje periodontal. El sondaje periodontal no es más que la designación cuantitativa de lo que mide el surco gingival, en este caso de enfermedad, o que denota enfermedad. Un surco gingival sabemos que no debe pasar de condiciones sanas de 1 o 2 milímetros hasta 3 milímetros. Ya cuando denota un aumento de cantidad numérica, ya nos está denotando que hay un problema que puede estar dirigido a un proceso inflamatorio o estar acompañado con un defecto óseo. El periodontodiagrama debe ser llenado, como ustedes observan, tanto por la cara lingual como por la cara vestibular de todas las estructuras dentarias presentes en boca y debe estar acompañado con una imagen radiográfica que es tomado como un examen auxiliar. Esa imagen radiográfica que nosotros denominamos periapical es la que me va a dar con mayor cercanía lo que es la condición anatómica de la superficie dentaria y de la superficie ósea. Aquí nosotros ya podemos establecer y plantear nuestro plan de tratamiento quirúrgico, debido a que, por ejemplo, en esta paciente nosotros observamos que a nivel de los molares, a pesar de que la pieza dentaria está inclinada, presenta un defecto óseo que si lo traspolamos a lo que es el periodontograma, observamos que coinciden con un sondaje de 7 y 6 milímetros. Aquí entonces nosotros determinamos que una de las opciones de tratamiento es la regeneración tisular guiada, que nos pueden ayudar a cubrir ese defecto óseo angular con un injerto óseo adecuado de una membrana periodontal. Si nosotros observamos en la próxima lámina, podemos observar que la fase quirúrgica entonces va a estar ubicada en la fase 2, debido a que la fase 1 va a ser aquella destinada a establecer y a controlar todos los factores irritantes que van desde el cálculo dental o restauraciones defectuosas que hagan que se deposite mayor índice de biofilm. En la fase quirúrgica, entonces ya nosotros debemos presentar condiciones gingivales periodontales sanas, como lo observan en esta imagen. Aquí ya se observa que es un tejido gingival rosado, un tejido que tiene una textura con puntillado característico, un tejido a la consistencia nosotros sabemos que es firme y nosotros podemos establecer y predecir los resultados de la cirugía periodontal que dependan de las condiciones del tejido como tal. Al establecer el procedimiento quirúrgico es básico la preparación del paciente de los exámenes laboratorios. Fundamentales su perfil 20, somatología completa, el BDDL, el HIV, lo que es la glicemia, el tiempo de protrombina, de trombina y por supuesto los valores del colesterol y triglicéridos. Por supuesto que antes de llegar a esta etapa ya el paciente tiene que estar controlado si presenta alguna enfermedad sistémica y si el paciente tiene la ingesta de algún medicamento que involucre o altere el proceso de sangramiento, también tiene que ser controlado para evitar alguna complicación intraoperatoria. Tenemos que hablar con el paciente, debe tener una preparación psicológica, el paciente debe ser un paciente tranquilo, colaborador y un paciente que comprenda el objetivo y funcionabilidad de lo que es la cirugía periodontal.
En el caso de la cirugía de regeneración tisular guiado, es un procedimiento totalmente dirigido a lo que es el tejido de soporte. Es un procedimiento que no es visible al ojo clínico del paciente y él debe comprender lo que se le está realizando para entender lo vital y lo importante que es el procedimiento. También debe tener en muchas de las ocasiones una preparación farmacológica que va desde lo que es el analgésico antiinflamatorio y lo que es un antibiótico para prever cualquier proceso de infección, debido a que vamos a trabajar sobre estructuras de soporte y vamos a colocar materiales que deben estar de una manera biocompatibles y aceptados por estos tejidos periodontales. La preparación del paciente también va desde que ya el momento que estamos a nivel clínico, desde cumplir lo que es la bioseguridad, debemos presentar equipos de urgencia para cualquier imprevisto durante la cirugía periodontal y tenemos que evitar cualquier transmisión de infección tanto para el paciente como para el operador y el personal auxiliar. Debemos presentar debida indumentaria, debemos proteger al paciente desde su zona de cabello y su zona ocular para evitar cualquier complicación que sea fuera de nuestro ámbito bucal. La asepsia es indispensable, el lavado de las manos del operador, lo que es el manejo de nuestros guantes y de la asepsia de lo que es el campo quirúrgico como tal. Tenemos el procedimiento de sedación, que es un procedimiento vital que va a determinar el éxito del proceso operatorio como tal. La anestesia depende de la técnica, depende de la zona que se vaya a hacer la cirugía. Se debe tener una buena elección de la anestesia como tal. Es un procedimiento, un paso importante debido a que la disminución del dolor va a hacer que el paciente tenga menos ansiedad y que nos permita realizar las maniobras de una manera más adecuada. Generalmente nosotros recomendamos que al colocar nuestro cartucho, dependiendo de la anestesia que se haya escogido, ya sea con vaso o sin vaso, se debe colocar en el carpuller y al colocar la aguja nosotros tenemos que hacer una presión suave para que el carpuller y esa anestesia pueda salir y pueda evitarse aire en esa zona y producir alguna molestia en el paciente en el momento de la anestesia. También es importante saber que esa agujita trae un bisel que si nosotros la colocamos adecuadamente no va a crear ningún problema. No debemos tratar de tocar periósteos que hagan que sea dolorosa la inserción de esa aguja y el procedimiento de la anestesia como tal. Tenemos también un instrumental básico que nos acompaña durante cualquier evaluación clínica, no puede faltar la sonda periodontal en este procedimiento quirúrgico y va desde la mango de bisturí, va desde lo que es el portahueso, las cucharitas de dentina o curetas de Lucas para colocar el injerto y de pinzas especiales para nosotros tomar lo que es la membrana y colocarlas allí en la zona de depósito del injerto y cubrir adecuadamente esa superficie. Entre otro instrumental periodontal quirúrgico está completado lo que es el bisturí. El bisturí existe y bisturí de uso condicional, que es los que están enumerados de 11 o 15 que se utilizan a nivel periodontal. Los bisturí que están recomendados para lo que es la cirugía periodontal, el proceso de regeneración tisular, es el número 15C, que la hoja activa viene midiendo aproximadamente 2 milímetros. También tenemos bisturí específicos que están denominados bisturí de Kirkland y bisturí de Orban. Aquí podemos observar uno de los ejemplos. El bisturí de Kirkland tiene forma de arriñonada y el bisturí de Orban tiene forma de lanceta. Ellos están específicos para zonas vestibulares y zonas interproximales. Son bisturí que nos van a ayudar al manejo correcto de los tejidos gingivales, cuidando zonas específicamente anatómicas. El procedimiento para el desgradamiento y raspado de superficies radiculares están contemplados bajo el nombre de los carpetomos y curetas que utilizamos rutinariamente para el proceso de la fase inicial. Tienen que ser instrumentos que tengan bordes anatómicos activos, que sean unos instrumentos accesibles al afilado, para que en el momento del proceso quirúrgico tengamos un manejo correcto sin presiones fuertes para no alterar lo que son las superficies anatómicas como tal.
También existen lo que son las limas y el hueso, debido a que hay zonas donde nosotros tenemos que remodelar y contornear las superficies óseas para hacerlo más receptivo a lo que es el injerto óseo y la disposición de la membrana. Si nosotros tenemos bordes angulados o filosos o estillas óseas, pueden penetrar lo que es a la membrana y puede alterar totalmente nuestro proceso de cicatrización. A nivel de la superficie tanto radicular como a la superficie ósea también presentamos instrumental de tipo rotatorio que vienen en diferentes formas, en formas de flama, en formas redondeadas, para nosotros tratar de limpiar de una manera sutil lo que es la superficie radicular y también hacer un remodelado suave a lo que son los receptáculos o las superficies óseas denominadas como defectos óseos como tal. El instrumental de sutura va desde la pinza que vamos a tomar para lo que es la portaaguja, la tijera para hacer la sutura y por supuesto una elección adecuada de la sutura que se va a realizar. Generalmente nosotros a nivel de la regeneración tisular guiada recomendamos sutura que esté acorde con el tejido, acorde con el biotipo periodontal, que van suturas de seda negra o suturas que son totalmente no reabsorbibles. El material va desde lo que es la vestimenta, en este caso es imprescindible por supuesto lo que es el hueso y la membrana como tal. Nosotros tenemos que trabajar de la mano con un dispositivo que nos permita un control de lo que es la bioseguridad del paciente. Es imprescindible el uso de la careta para tanto el odontólogo y nosotros debemos cuidar cualquier material, o sea, debe haber una planificación cuidadosa para nosotros garantizar el éxito del tratamiento. No nos podemos dar el lujo durante el procedimiento quirúrgico de que falte algún tipo de material. En muchos de los casos, así no se establezca por los medios auxiliares como es la radiografía, un injerto de hueso, siempre está contemplado tener todos estos materiales a la mano debido a que el procedimiento de aperturar un colgajo y de hacer un procedimiento quirúrgico es una exposición de la zona ósea, una reabsorción fisiológica por esta apertura del hueso al medio ambiente y no podemos evitar hacer algún procedimiento por la falta de algún tipo de material que en ese momento necesitemos. Así que la recomendación es un diseño exhaustivo de lo que es la planificación de la terapia quirúrgica, desde los procedimientos quirúrgicos intraoperatorios, como el diseño y la necesidad del instrumental y el material necesario. En general existen unas consideraciones quirúrgicas que van a generar el éxito al tratamiento quirúrgico periodontal. Va desde la técnica de anestesia y el procedimiento, cómo se va a realizar, la aplicación de enjuagues previos al procedimiento y de los antisépticos específicos que amerita el paciente, instrumental afilado, anatómicamente conformados y con una fuerza mínima para evitar alteración de las zonas anatómicas. El tejido y la área quirúrgica se debe manejar de una forma lo menos traumática posible y en todo momento nosotros debemos evitar el sangramiento excesivo en el paciente que pueda alterar el control adecuado del procedimiento quirúrgico y su etapa de cicatrización. Primeramente, nosotros un factor importantísimo en lo que es la regeneración tisular guiada, la incisión y el diseño del colgajo. Antes de nosotros hacer el establecimiento de una incisión, ya el operador tiene que tener claro qué condiciones gingivales presenta el paciente. La encía es de vital importancia de dos factores importantes, lo que es la biología del periodonto, el biotipo periodontal y el ancho de la encía adherida. Tenemos que conocer estos factores para nosotros diseñar el tipo de incisión y el colgajo que vamos a realizar. Si nosotros tenemos un biotipo grueso, ya sabemos que podemos manejar de una manera más fácil lo que es el tejido periodontal. Si nosotros tenemos una encía sumamente estrecha, ya el diseño de la incisión tiene que variar debido a que estamos contando con muy poquito tejido de protección y ya enseguida viene nuestra línea mucogingival y la mucosa alveolar no va a responder de igual manera a los procesos de cicatrización o a los procesos de cubrimiento que necesitamos nosotros para este procedimiento de regeneración de tisular guiada. La incisión
entonces generalmente se recomienda a nivel de la regeneración tisular, va a extenderse como un mínimo de 2 dientes anteriores al defecto óseo y un mínimo un diente distal a lo que es el defecto a tratar. En primer lugar, siempre ante cualquier procedimiento de regeneración tisular guiada, nosotros vamos a diseñar una incisión que va con una incisión intracrevicular, con una hoja de bisturí 15C, que es una de las más anatómicas adaptables al periodonto. Esta hoja de bisturí se coloca lo más paralela posible a la superficie dentaria para así ir conformando la extensión de lo que va a ser nuestro colgajo. En el caso que sea necesario, vamos a utilizar incisiones verticales liberadoras. Cuando nosotros hacemos una incisión vertical, se tiene planteado que ellas deben ir distales a la zona papilar y en la zona apical debe ser más ancha que nuestra zona cervical. Es decir, que tenemos que hacer unas incisiones verticales divergentes para que en el momento que nosotros hagamos nuestro levantamiento del colgajo podamos tener el acceso a la zona de la superficie radicular y defecto óseo lo más adecuado posible. En el levantamiento del colgajo nosotros tenemos que trabajar con instrumentales con mejores características anatómicas para nosotros hacer un levantamiento adecuado. El levantamiento del colgajo es fundamental también para el proceso de la cicatrización. Tenemos que hacer manejos adecuados, evitar lesiones traumáticas, perforaciones del colgajo, debido a que recuerden, nosotros vamos a hacer un injerto y vamos a colocar una membrana que tiene que estar en cubrimiento total. Así que el manejo del colgajo debe ser extremadamente cuidadoso como en cualquier tipo de procedimiento periodontal. Que podamos tener un colgajo completo, un colgajo que podamos separar con suma delicadeza, que nosotros cuando lo veamos reseco podamos humedecerlo con solución fisiológica cuidando este tejido y en el momento de separarlo nos dé la visibilidad que nosotros necesitamos tener para llegar a la colocación del injerto y de la membrana posible. Una vez que ya levantemos el colgajo, como pueden observar, tenemos la exposición completamente del defecto óseo para nosotros acceder a lo que es el procedimiento de desbridamiento. Ese desbridamiento, en primer lugar, va a lo que es la superficie radicular y, por supuesto, a todo lo que pertenece al defecto óseo como tal. Allí, en ese momento, nosotros nos vamos a dirigir a estas 3 superficies. En superficie radicular vamos a eliminar lo que son los irritantes locales tipo duro, como el cálculo. En el nivel del hueso vamos a eliminar lo que es ese tejido granulación que se ha formado como desarrollo de una cicatrización y enfermedad. Y sobre el tejido gingival, nosotros realmente, si es posible con alguna de las curetas o cómo eliminar el tejido, lo eliminamos, pero existen instrumentos específicos como la tijera de Legrand que podemos ir recortando, peinando ese tejido en la cara interna para así nosotros tener las mejores condiciones de salud a nivel de estos tejidos de soporte y de protección. Es importante hacer un desbridamiento, un raspado a la que es la superficie radicular, debido a que esta superficie radicular tiene un grado de toxicidad a nivel de cemento, ya que ha sido invadido por lo que es las bacterias, ya ha sido expuesto a lo que es la saliva y a todos los restos irritantes locales bacterianos. Entonces nosotros tenemos que no solamente eliminar lo que esté formado a nivel de esta superficie, sino que nosotros tenemos que alisar para tener la mejor cicatrización posible posterior al procedimiento de regeneración. Una vez que nosotros ya realizamos ese alisado de la superficie radicular, existe una baja probabilidad que se haya logrado una eliminación completa de ese cemento invadido de toxinas. Se tiene recomendado para este tipo de procedimientos, sobre todo para la regeneración tisular, la aplicación o la preparación química de la superficie radicular. Existen diferentes sustancias con las que nosotros podemos realizar la preparación química de esta superficie. Entre estos está la tetraciclina, está lo que es la ETA y está lo que es el ácido cítrico. En este caso, la mayoría de las cirugías las he llevado con lo que es el clorhidrato de tetraciclina. Una vez que nosotros ya tenemos esta superficie radicular
lo más lisa y limpia posible, nosotros hacemos esta preparación química para incentivar que las fibras colágenas se puedan interdigitar, entrelazar o formar y unirse con las fibras colágenas de la cicatrización. Es decir, nosotros con esta preparación química vamos a hacer una apertura mayor de esos túbulos dentinarios, vamos a tratar de eliminar o limpiar un poco más lo que es la superficie radicular, eliminando el barrido que queda de lo que es el raspado y alisado radicular, para que de esta manera se exponga lo que es la matriz dentinaria. Y estas fibras colágenas ya persistentes en la superficie radicular se puedan entrelazar o que ellas puedan ser como un andamiaje para unirse con las nuevas fibras que van a venir del proceso de cicatrización y favorecer así a lo que es la formación del ligamento y toda la estructura de soporte como el hueso alveolar. Generalmente nosotros existen dos medios recomendados para hacer lo que es la aplicación química de la superficie radicular. Podemos colocar una motica de algodón embebida en 250 miligramos de clorhidrato de tetraciclina, ligadito con solución fisiológica, y podemos dejar esta torundita de algodón allí por unos minutos. Generalmente recomiendan de 2 a 3 minutos, se retira, se lava bien y podemos proseguir a lo que es el injerto del material, en este caso óseo, y nuestra posesión de la membrana. Pero también dicen que podemos bruñir, o sea, rozar o frotar la raíz con motica de algodón embebida con tetraciclina durante 1 o 2 minutos y después lavar abundantemente para entonces así tener una superficie radicular preparada más para lo que es el recibimiento de nuestro injerto óseo como tal. Ya una vez que tenemos nuestra preparación de tejido radicular y superficies óseas o receptáculos de efectos óseos limpios, nosotros procedemos a la elección de nuestro material previamente que ya fue seleccionado. Cuando nosotros elegimos nuestro material debemos saber que existe el injerto óseo que va con una serie de características. La mayoría deben cumplir con las mejores propiedades para tener una biocompatibilidad exacta con los del tejido periodontal. No deben inducir, por supuesto, reacciones alérgicas ni inmunitarias. Ellas van a ser formadoras o separadoras de osteoclastos y osteoblastos, van a producirse como un andamiaje para lo que es la formación del hueso nuevo y deben parecerse al hueso natural, al hueso propio del ser humano. ¿Todo para qué? Para generar un volumen o rellenar aquel defecto óseo que nosotros necesitamos regenerar para mejorar lo que es el periodonto de soporte de esta estructura dental. El injerto óseo va a funcionar en diferentes mecanismos. El primero que debemos conocer es la osteogénesis, debido a que los osteoblastos deben ser viables y deben ser células progenitoras trasplantadas junto al material o el material que está ya en los defectos. La osteoconducción también es una propiedad básica que debe tener el material, debido a que este material injertado debe servir de andamiaje para la llegada de todas estas células precursoras del defecto de los osteoblastos nuevos. Y la osteoinducción implica que debe existir la transformación del tejido conectivo en células formadoras de hueso a través de la influencia de uno o de varios agentes inductores que deben ser capaces de estar en este material. Existe una clasificación amplia de lo que es el hueso como tal. Están los huesos que son autogénicos y los xenogénicos. Aquel hueso autogénico no es más que ese hueso extraído del mismo paciente. Existen zonas características de la cavidad bucal, por ejemplo la zona retromolar, que es rica en la parte ósea. Existen aquellos instrumentos captadores de hueso que pueden hacer un procedimiento quirúrgico, levantar un colgajo, tomar esta superficie de hueso y llevarla a la zona de defecto óseo. Desventaja, que el paciente va a tener 2 zonas quirúrgicas que pueden generar un poquito de incomodidad. Existen los huesos como el xenogénico, que está clasificado en aloinjerto y senoinjerto. El aloinjerto es extraído de una misma especie, pero genéticamente diferente. ¿Qué significa esto? Que ese es el tipo de hueso que va a ser extraído a partir de los cadáveres y va a ser
tratados con tratamientos específicos como la desecación por medio de la congelación. Ellos tienen que poseer estas características, tienen que tener estudios científicos que sean valederos y científicamente probados para poder ser utilizados como injerto óseo como tal. Y están los senoinjertos, que son los que más utilizamos a nivel de regeneración tisular guiada, que son aquellos que se tienen de otras especies, como por ejemplo de los bovinos. Ellos también tienen su tratamiento especial que los hace capaces y aptos para ser utilizados como injertos a nivel de la zona bucal. En referencia a las membranas tenemos dos tipos, las no reabsorbibles y reabsorbibles. Las no reabsorbibles vienen reforzadas generalmente con mallas de titanio y deben ser retiradas en un tiempo prudencial posterior a la cicatrización. Y las no reabsorbibles, las reabsorbibles van a dejarse durante el procedimiento quirúrgico y ellas biológicamente se van a degradar hasta cumplir su función de separación y de barrera de esa invasión de ese epitelio gingival. Generalmente las barreras o membranas están divididas en primera generación y segunda generación. Las no reabsorbibles son aquellas que tienen materiales con el titanio y generalmente ellas están caracterizadas por materiales de orden expandido. Y las reabsorbibles son aquellas naturales y sintéticas, de hecho por eso ellas tienen esa capacidad de reabsorberse, están hechos de colágeno en la mayoría de los casos. Ellas tienen una rápida degradación, que quizás eso no es muy ventajoso en algunos momentos que necesitamos que ellas permanezcan mucho más tiempo para lo de la regeneración. Tienen una pérdida prematura del material. Generalmente ellas están hechas también de poliésteres, a base de lo que es el ácido poliglucólico y ácido poliláctico. Estas barreras son las que se usan comúnmente a nivel periodontal, debido a que no tenemos una segunda intervención quirúrgica y esa capacidad de que el hueso, al estar expuesto con el medio ambiente, pueda resolverse y generar desventajas que no son efectivas para el tratamiento quirúrgico exitoso. Los requisitos básicos de las membranas, ellas de igual manera del injerto óseo, por supuesto tienen que ser totalmente biocompatibles, deben crear ese espacio que separe lo que es el epitelio gingival de la superficie o receptáculo óseo. Debe existir una exclusión celular para la regeneración del componente periodontal y debe tener una integración precisa y totalmente adherente a lo que es la integración celular. Cuando hablamos de las membranas reabsorbibles, que son las que estamos utilizando en la actualidad, tenemos que ellas son totalmente biodegradables y en las condiciones fisiológicas deben tener o deben entrar con esta biodegradación al momento de tener contacto con el tejido gingival. ¿Cuál es el mecanismo de resorción de esta membrana? Pues debe tener una digestión enzimática, deben actuar aquí los fagocitosis y debe existir una hidrólisis para que ella pueda desaparecer y dejar lo que es el componente de injerto óseo adherido bajo un estudio ya totalmente histológico con los componentes de lo que es el ligamento y el hueso alveolar. Tenemos un ejemplo donde observamos cómo tenemos ya el injerto óseo reposicionado y la adaptación de lo que es la membrana sobre la superficie gingival. Un ejemplo de diferentes dimensiones de lo que es la membrana no reabsorbible, vienen de diferentes tamaños y nosotros tenemos que adaptarla y adosarla sobre las superficies y defectos óseos. La colocación de la membrana es casi como cualquiera de los pasos de la cirugía periodontal, es un punto vital para el éxito del tratamiento quirúrgico. Desde la elección de la membrana hasta el momento de la hidratación durante el proceso intraoperatorio, el recorte y la adaptación de la membrana sobre la superficie radicular. En la membrana se debe recortar en un tamaño aproximado que esté congruente con lo que es el defecto óseo como tal. Carranza en el año 2014 dice que el borde apical o borde inferior de esta membrana debe extenderse de 3 a 4 milímetros del defecto óseo y aproximadamente de 2 a 3 milímetros de los defectos de los lados. El borde oclusivo, es decir, ese borde que va en la superficie dirigido a lo que es el cuello dentario, debe ir más o menos 2 milímetros en apical y 1 milímetro en la zona coronal, de la línea amelocementaria.
¿Por qué? Nosotros necesitamos establecer, como se dijo, un excelente colgajo que nos permita una apertura total de la superficie o defecto óseo para que podamos extender la membrana más allá de lo que es el defecto e impida que se vaya a perder el material de injerto. Debe estar totalmente fijada, suturada, y si es conveniente debe abrazar lo que es el diente tanto por la superficie vestibular como lingual o palatina para promover un procedimiento totalmente correcto y que logre su fin, que es impedir que las células del epitelio gingival migren a lo que es este defecto óseo y pueda alterar el proceso de cicatrización. La formación de este periodonto que necesitamos que sea lo más parecido al similar o al que presentaba el paciente en condiciones de salud. La sutura, el colgajo debe suturarse de la mejor manera para evitar lo que es el movimiento de la membrana o la salida del material de injerto. La sutura no es más que la unión de estos cabos de la herida que deben hacerse manteniendo lo menos tensionado posible y la mejor unión de estos cabos de la herida para evitar cualquier complicación postoperatoria o de cicatrización. Ellas generalmente son suturas independientes en las incisiones verticales, lo más seguidas posible para evitar la salida del material, y el colgajo, por supuesto, debe cubrir completamente la membrana, debido a que una de las complicaciones más frecuentes de la regeneración tisular guiada es la exposición de la membrana al medio bucal. Una vez que sí se llega a exponer la membrana al medio bucal, lamentablemente la membrana hay que retirarla, porque generalmente se movió y no está cumpliendo la finalidad que nosotros necesitamos como barrera. El apósito periodontal no es obligatorio en todos los casos. El apósito es aquel material que va a venir como producto protector de la herida. Tiene muchas ventajas en cuanto a la comodidad del paciente, sobre todo a la comodidad del paciente para evitar el contacto de lo que es el material directamente o la ingesta de alimentos directamente a la herida. Va a evitar lo que es la hemorragia. Va a trabajar sobre lo que es la parte de inserción del colgajo, y este apósito periodontal va a estar dividido en materiales que pueden ser autocurables o materiales que son fotopolimerizables. Generalmente el autocurable es el más recomendado. Ellos vienen con oxidocinogenol o sinogenol. Generalmente en la actualidad estamos usando los materiales sinogenol. En el tipo de regeneración tisular guiada nosotros recomendamos que vaya cubriendo la herida, que no se introduzca ningún resto de cemento sobre lo que es la herida, el colgajo, la incisión, debido a que esto puede alterar el proceso de la cicatrización. Entre los cuidados postoperatorios son importantes para el éxito de nuestro tratamiento, el cuidado que tenga el paciente en casa, deben ser específicamente dirigidos. Nosotros no recomendamos que el paciente se les dé el mismo día las indicaciones, esto debe ser una consulta previa, se deben dar por escrito, deben conversar con el paciente. Si el paciente tiene alguna duda, por favor, el paciente tiene que comunicarlo días antes y explicarlo de una manera adecuada, porque estos cuidados van a ser preliminares en lo que es el éxito del tratamiento quirúrgico como tal. El paciente no debe higienizar la zona con cepillo debido a que puede hacer con estos movimientos algún desprendimiento de lo que es el apósito y las membranas como tal. Es decir, que nosotros mandamos a hacer la higiene con hisopo. El paciente debe evitar movimientos de ejercicios físicos primordialmente durante las primeras 48 horas, pero en mayores casos, como de mayor cuidado, recomendamos que sea por 7 días. Por supuesto, no debe fumar porque evita la alteración de la cicatrización. Al hacer enjuagues bucales deben hacerse simplemente como solo la colocación del antiséptico, que generalmente recomendamos clorexidina, para el mayor cuidado de la zona bucal, que no exceda de 7 días. En caso de haberle aplicado cemento quirúrgico, generalmente este cemento se puede desprender, pero si el paciente siente comodidad y no existe ningún riesgo, el paciente ya desde ese momento puede hacer la higiene directamente sobre los puntos de sutura, que si fueron de tipo seda negra tienden a absorber muchos alimentos y hay que limpiarlos muy bien para que la cicatrización vaya en progreso.
Debe ingerir alimentos preferiblemente blandos, no comer por la zona de la herida, evitar los que son los lácteos y los cítricos que pueden alterar también el proceso de cicatrización. En la regeneración tisular guiada, generalmente la próxima cita va a ser a los 8 días para control y evaluación de la herida, si todo está fluyendo de una manera acorde y adecuada. El retiro de la sutura se recomienda desde los 15 días o hasta la 4ª semana posterior a la cirugía, debido a que necesitamos que esta sutura esté allí presente para la buena inserción de lo que es el material de injerto y lo que es la membrana como tal. Tenemos nuestros bellos morros, nos acompañan aquí en San Juan de los Morros. Les voy a mostrar de una manera rápida lo que son algunos casos clínicos de lo que podemos observar el avance y el éxito de mejoras en cuanto al periodonto de soporte y lo que radica en lo que es el periodonto de inserción y de protección. En este caso tenemos una paciente que ella acude a consulta por problema periodontal. Se indica aquí una endodoncia a nivel de lo que es el diente 36 y podemos observar que existen algunos sacos localizados en la superficie proximal. A nivel de posgrado de estética indican la exodoncia del 46 por lesión de furca y perforación y nos indican que debemos hacer la exodoncia y para cuidar y preservar lo que es el periodonto se decide hacer la regeneración tisular. Tenemos el caso que la paciente ya presenta coronas superiores, aquí ya se hizo la exodoncia y presenta aquí el injerto óseo, fíjense cómo se puede ver a nivel de la imagen radiográfica, que conformó exactamente lo que es una superficie radicular, debido a que se adosó exactamente a lo que era el receptáculo óseo. Aquí observamos desde que la paciente llegó con su estructura dentaria presente, cuando se le realizó su endodoncia, fíjense que allí se ve una imagen radiolúcida a nivel de la furca, que expone lo que es la lesión de furca, y tenemos la última imagen que fue tomada en el año 2006, donde se observa el avance y el mantenimiento de la estructura periodontal para una planificación de implante en esa zona. De esta manera nosotros podemos preservar el hueso, mantener lo que es el ancho biológico de nuestro reborde alveolar, tanto en sentido mesiodistal, en sentido tanto coronoapical, y también nosotros podemos observar que tiene mejoras en el pronóstico de la superficie ósea como tal. Aquí tenemos otro caso, en la misma paciente, donde ella a nivel del periodonto se observa que existen sacos de 5 y de 6 milímetros, a nivel del 15. Observamos aquí que a nivel del sondaje podemos medir lo que es el ancho de densidad de herida. Observamos que tenemos un buen tejido periodontal en condiciones de salud, con un buen ancho de densidad de herida que nos promueve a realizar una cirugía periodontal contando con un buen tejido de protección. A nivel radiográfico observamos el defecto óseo que coincide con ese sondaje de 6 y 7 milímetros que va en sentido vertical y nos promueve a realizar lo que es la cirugía de regeneración tisular guiada para mejorar lo que es ese soporte. Tenemos aquí una vista anterior y posterior del paciente con sus coronas dentarias, rehabilitado protésicamente, una foto del año de julio del 2005 donde se observa el defecto óseo con una endodoncia ya realizada en el paciente, ya el diente tratado para hacer tratamiento protésico concebido como corona, y observamos el avance que tuvo el paciente en cuanto al defecto óseo en estas dos imágenes superiores, donde tenemos un defecto óseo vertical que ha sido tratado con el injerto y membrana, tratando de mantener a una buena altura lo que es la superficie ósea y disminuyendo lo que es el defecto vertical, promoviendo un buen soporte dental. Esto hace en la regeneración tisular guiada tenga buenos beneficios y altas ventajas en lo que es la meta de la periodoncia, de tratar de conservar aquella estructura dentaria en las mejores condiciones periodontales de soporte, evitando que este proceso de enfermedad periodontal avance en lo que es la misma estructura dentaria y afecte las piezas adyacentes. Tenemos otro caso donde nos muestra un paciente que tiene un molar que es el 26,
con un defecto óseo vertical. Aquí, después de haber hecho lo que es la regeneración, el rellenado completo del defecto óseo vertical, bajo el esquema de un tratamiento de conducto posterior. Eso es importante también recalcarlo, que debe existir aquella importancia de hacer buenos diagnósticos para establecer adecuados tratamientos que cubran con todas las necesidades del paciente, porque debemos controlar el proceso infeccioso desde las diferentes áreas que estén afectadas. Así que la meta de la periodoncia es conservar las estructuras dentarias con lo que es la funcionabilidad estética y promoviendo al paciente a tener lo que es la salud bucal. Se utilizó diferentes bibliografías para el apoyo de este tema. En primer lugar, se utilizó el primer libro que tenemos aquí en Venezuela, que se denomina Fundamentos Básicos para el Diagnóstico Clínico Periodontal, realizado por profesoras de la Universidad de Mérida y de la Universidad Central de Venezuela, nuestro orgullo periodontal, y la bibliografía básica del desarrollo de periodoncia, como es el libro de Carranza y el libro de Implantología Odontológica del INDE. Son dos libros de origen español, pero que han sido los libros bases para el desarrollo del área de periodoncia aquí en Venezuela. Aparte que utilizamos el libro del profesor Romanelli, que es un cirujano periodontal de alta relevancia en el país. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero que se haya comprendido el tema de la mejor manera y conociendo que existen terapias quirúrgicas alternativas de orden periodontal para lo que es el mantenimiento de nuestras estructuras dentarias en boca, siempre tomando en cuenta que existen factores que hacen predecible o no el tratamiento exitoso bajo esta terapia quirúrgica alternativa. Muchas gracias.